Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos, hermanas, Dios les guarde donde quiera que se encuentren, a cada uno de ustedes que nos van a estar escuchando a través de estos medios, ¿verdad? A través de estas pantallas en este día, en esta mañana. Damos gloria al Señor por su bondad, por su misericordia, por su benignidad, por la fortaleza que nos da, ¿verdad? Cada día. Bendito sea el Señor, porque sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana y cada día, ¿verdad? Él nos renueva nuestras fuerzas, nuestro espíritu fortalece y su amor, ¿verdad? Sigue llenando y saciando nuestras vidas. Así que hermanos, hermanas, donde quiera que nos vayan a estar escuchando, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor siga, ¿verdad? Obrando en sus vidas como en la mía, que siga, ¿verdad? Obrando en nuestros corazones, que siga obrando en nuestras mentes, gloria al Señor, y sobre todo, ¿verdad? Que nos siga ayudando a que en nosotros haya ese deseo de conocerlo más, ese deseo de amarlo más, ese deseo, ¿verdad? De aprender a servirlo genuinamente cada día, ¿verdad? Y a poder, ¿verdad? Retener su presencia con nosotros al dejar que el Señor nos ayude, ¿verdad? A santificar nuestra vida. Gloria al Señor. Así que en esta hora doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da para compartir nuevamente una palabra con ustedes, aquel que nos escuche, que quizás no ha extendido, no más que nada, no es que no ha extendido, sino que no ha recibido, ¿verdad? Esa invitación de parte de Dios para ser de la familia del Señor, para tomar tomarse de la promesa que el Señor dio, ¿verdad? De que es el tema parte del tema que vamos a estar tocando en esta mañana, ¿verdad? Si aún no ha venido, ¿verdad?, a ser partícipe de esa bendición espiritual, pues le invitamos que escuche esta palabra y que sea el Señor, ¿verdad?, hablando a su corazón, sea el Señor hablando a su vida, gloria al Señor, para que pues no pase más tiempo y pueda tomar la decisión, gloria al Señor, de aceptar esa invitación que el Señor ya le ha dado. Gloria al Señor, porque el Señor ya nos ha amado, dice la palabra de Dios. Él ya ha mostrado ese amor para con nosotros. Entonces es simplemente de nosotros aceptar ese amor que el Señor nos ofrece y que el Señor constantemente nos demuestra. Amén. Así que para entrar al mensaje, porque sé que tomaremos un poco de tiempo, que esperamos en Dios poder completar de dar este pequeño porción de estudio. Amén, en el lapso que vayamos a estar transmitiendo. Espero en Dios, ¿verdad?, poderlo concluir, porque es un estudio muy bonito, extenso, pero gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Vamos a orar ante su presencia para que el Señor nos dirija. Padre Celestial, Señor, le damos gracias en esta hora, en esta mañana. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Gracias por su poder, gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de acercarnos a su presencia, al trono de su gracia, porque podemos, Señor, venir confiados ante su presencia por causa de su Hijo amado Jesús, Señor, en el cual hemos tenido la redención, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida nueva. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por este nuevo inicio de semana, Padre Santo. Gloria a su nombre le doy, Señor, por las fuerzas que nos da, que nos renueva. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder compartir el mensaje y transmitir aquello que usted nos ha enseñado, que podamos ser de bendición, que pueda esta palabra bendecir a mi hermano, a mi hermana, que pueda afianzar los corazones, que pueda enseñarle a comprender, Señor Dios mío, Señor, el propósito de tu palabra, el propósito, Señor Padre, para con los hombres que tú has tenido desde un principio, Padre, que podamos comprender, Señor, nuestra identidad cada vez más, Señor, como hijos tuyos, como hijos amados, como redimidos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias doy, Padre, ayúdame, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas y alcance tu poder, alcance tu misericordia, aquella mujer, aquel varón que aún, Señor Padre, batalla en su corazón, en su alma con incredulidad, para que pueda extender, Señor, sus manos, Señor, a este evangelio, pueda, Señor, mi Dios amado, disponer su corazón a recibir de esa gracia, de esa bondad, de ese amor continuo de parte tuya para su vida. Doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias le doy por su Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser fiel y ayúdanos a servir con amor y temblor.
Gloria a tu nombre, que tu Espíritu, Señor Santo, nos ayude y sea cada día manifestando tu gloria en nosotros. Gracias, amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, hermanos y hermanas, en esta mañana. Bendito sea el Señor. Quiero compartir, ¿verdad? Un mensaje, estudio, puede decir así. Y vamos a comenzar en el libro, gloria al Señor, gloria a Dios, del último libro escrito, ¿verdad? Que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, gloria al Señor. Malaquías, el libro de Malaquías, amados hermanos y hermanas, ¿verdad? Con este versículo, cuando yo meditaba, ¿verdad? Siempre creo que a muchos les ha pasado que has meditado en la escritura, pero en cierto momento el Señor, pues que siempre nos enseña, te hace mostrar algo, ¿verdad? Que quizás en alguna otra oportunidad pasaste desapercibido o no comprendías. Y cuando yo meditaba en esta escritura, hermanos y hermanas, pues el Señor me hizo meditar en esa palabra, en esa porción, me hizo meditar y me llevó a algo mucho más que pues anteriormente realmente sinceramente no lo había meditado de esa forma, no lo había comprendido de esa forma, no había, se puede decir, reparado en entender lo que está ahí. Pero es solo unos versículos, amén. Vamos a centrarnos para ir, estos son los versículos claves que nos van a llevar al estudio, ¿verdad? Que el Señor nos permitió para comprender, ¿verdad? Todo esto. Dice la palabra del Señor así en el libro de Malaquías 1. Dice el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Malaquías 1. Profecía, el título está aquí, Amor de Jehová por Jacob. Amén. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio del profeta Malaquías, por medio de Malaquías, dice. Y el Señor dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en que nos amaste. Fíjense qué tremendo, porque el Señor comienza diciendo una afirmación, les comienza con una afirmación de su amor, de su bondad, de su benignidad, de su misericordia para con ellos, amén, para con el pueblo específico Israel, amén. Y dice, y dijisteis, entonces la respuesta del pueblo hacia el Señor su Dios es en que nos amaste, o sea, como básicamente a mi entendimiento poniendo en duda de que realmente el Señor los haya amado, en que realmente Dios tuviese cuidado de ellos, porque amar es no solo dar amor, dar cariño, dar protección, o sea, el amor abarca mucho, dar cariño, dar protección, dar seguridad, dar provisión, dar bendición, dar cuidado, dar sustento, amén, abarca mucho lo que es el amor, amén, y sobre todo el perdón, amén, y dice, ¿en qué nos amaste?, preguntan ellos, y el Señor les responde con una pregunta también, y les dice, ¿no era Esaú, dice, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jehová, a Jacob, amén, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¡Qué tremendo! Y yo meditaba en esto, amados hermanos, hermanas, amigo que escuchas, porque muchas veces solemos nosotros actuar de la misma manera, tener la misma actitud para con Dios, amén, porque ahora la palabra, la profecía fue dada a tiempos antiguos hacia el pueblo de Israel, hacia las 10 tribus de Israel, amén, gloria al Señor. También obviamente Dios habló a las tribus de Judá, vamos a entender eso, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces actuamos de esta manera, decimos, ¿en qué Dios me ha amado? O sea, realmente Dios me ama, realmente Dios me cuida, realmente Dios me protege, realmente Dios me defiende, realmente Dios me va a proveer.
y cuestionamos realmente la verdad, la veracidad de, de la, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios hacia nosotros. O sea, lo cuestionamos, lo ponemos en duda y, y cuestionamos realmente. No, es como si no he mirado, Señor, y usted dice, sí, yo te he mostrado, y te hace ver, y aún sigues diciendo, realmente es que me has amado, realmente has estado por mí, realmente has sido tú, amén, hacia mi entendimiento, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, habla de dos varones aquí, Esaú y Jacob, y ellos fueron hermanos, porque ahí lo dice, no era Esaú hermano de Jacob, amén. Pero ¿por qué entonces Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? Y vamos a entrar en eso, ¿verdad? Y pues precisamente para entender, Dios puso en mi corazón, pues vamos a ir de regreso a Génesis, ¿verdad? Al principio de todo, gloria al Señor, gloria a Dios, al origen de todo. Y vemos que Jacob y Esaú fueron hijos de un patriarca que es Isaac. Y Isaac nos da de regreso quién era Isaac, hijo del patriarca Abraham. ¿Y quién era Abraham? Y vemos que Abraham era el varón llamado por Dios, ¿verdad? Al cual Dios le da una promesa, con el cual Dios hace un pacto, y esto es el principio, hermanos, hermanas, de todo este amor de Dios hacia la casa de Israel, la cual viene a alcanzarnos a nosotros y hacernos partícipes de esa bendición de Israel, o sea, hacia Jacob. Nos hace partícipes de poder también ser partícipes en adquirir ese amor dado a Jacob, que nos viene a alcanzar a nosotros por ser también adoptados hijos del Señor. Amén. Adoptados hijos del Señor, ramas injertadas, gloria al Señor, en el mejor olivo, gloria a Dios. ¿Por qué? Por causa de el Señor Jesucristo, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz y por causa del cumplimiento de esta promesa, gloria a Dios, dada a este varón, a Abraham, del cual nuestro Señor Jesucristo es uno de sus descendientes por la carne a través de David. Gloria a Dios. O sea, nos remonta mucho atrás de historia, pero vamos ¿verdad? A ir entonces al estudio. Y esto, hermanos, reduzco, ¿verdad? Una breve introducción de lo que estaremos hablando, amén, para comprender esto, porque Dios así me lo dio, el Señor así me lo enseñó, ir entendiendo esta pequeña porción, amén, para entender el concepto del amor, de la fidelidad y de la bendición, porque esto es más que nada hablando la bendición, porque el pueblo de Israel, hermanos, había pecado contra Dios. Cuando Malaquías fue enviado a hablarle a este pueblo, hermanos, ellos estaban en una decadencia espiritual, buscaban la bendición de Dios a su manera, querían adquirir la bendición de Dios a su manera, pero estando en pecado. Y Dios, a través de todo el capítulo, todo el libro de Malaquías, Dios les hace ver su iniquidad, les hace ver su pecado, les hace ver sus faltas, su decadencia, pero también les muestra el camino para poder ser restaurados, para poder verdaderamente adquirir la bendición que desean y que no ven y que quieren hacerlo en sus propios méritos y en su propia fuerza para adquirirla, pero el Señor los va reprendiendo en todo el capítulo y les va mostrando su maldad, por lo cual han llegado a esa decadencia espiritual y han llegado a perder, se puede decir de una forma, la bendición que Dios había preparado para que ellos adquirieran. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a ver, como les decía, todo comienza en el origen, ¿verdad? De una promesa, más que nada de un llamado en primera instancia a una promesa, a un hombre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y yo cuando estudiaba, amados hermanos, miraba todo esto, ¿verdad? Y miraba, ¿verdad? Nuestro Señor, el siervo
Abraham, nuestro padre, era el patriarca, el padre de la fe. Gloria a Dios, dice la palabra, hermanos, que él fue llamado de Ur de los Caldeos, o sea, fue llamado de Babilonia, ¿verdad? De esta nación, de Babilonia, Ur de los Caldeos. Y vemos, hermanos, por el origen de todo. Acuérdense cuando Dios hizo un primer pacto, ¿verdad? Mostró un pacto, hizo un pacto con otro hombre llamado Noé, y dio una señal de ese pacto de que él ya no destruiría a la humanidad por medio del diluvio, amén, por medio de agua, sino ahora sería mucho más tremendo, ¿verdad? Porque viene, ¿verdad? Fuego y azufre, que es los juicios de Dios para con la humanidad. Pero siempre se provee Dios de una esperanza y una redención para el que se arrepiente. Y vemos, amados, que él hizo un pacto. ¿Y cuál fue la señal? Un arco iris. Amén. Y de esos hombres que en esa época que fueron, ¿verdad? Cuando Dios, ¿verdad? A través de Noé habló, ¿verdad? A las naciones, habló a los pueblos y nadie creyó. Todos rechazaron el evangelio, todos rechazaron la palabra de Dios. Amén. La instrucción de Dios. Amén. Gloria al Señor por el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad había llegado tanto a la presencia de Dios que lo habían hecho airar, y ya Dios no pudo, ¿verdad?, soportar tanta iniquidad, lo cual no es diferente a la actualidad que vivimos, amados hermanos, hermanas. Y Dios, cuando destruyó con el diluvio, dice la palabra de Dios que se salvó Noé y su familia. Fueron 8 personas las que se salvaron, gloria al Señor. Y los animales, ¿verdad? Una pareja de cada especie de animales limpios y animales inmundos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que entonces Dios dio mandamiento, ¿verdad? Cuando salieron del arca, cuando ya Dios había pasado todo y que se secaron las aguas y que el Señor hizo, ¿verdad?, que el arca posara en un cierto lugar, gloria al Señor. Y cuando salieron, que Dios abrió las puertas nuevamente del arca para que salieran, ¿verdad?, los animales, y saliera Noé y su familia. Dice que Noé hizo un altar a Dios, hizo un sacrificio holocausto para Dios, y Dios le dio mandamiento de que se fructificaran, se multiplicaran y llenaran la tierra. Y de esos descendientes de Noé, hermanos, se ha poblado todo, o sea, es la población de todos los habitantes que existieron, que han existido en la tierra, de esa descendencia de Noé, que fueron los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Amén. Y vemos, hermanos, cuando el Señor llama a Abraham. Abraham viene de la descendencia de Sem, el hijo de Noé. Gloria al Señor. Viene de esa descendencia, gloria al Señor, de esa línea. Y, hermanos, a la tierra a donde el Señor lo había llamado fue a Canaán. Y Canaán, hermanos, esas tierras son de la descendencia de Cam. Y viene un cumplimiento, hermanos, porque cuando ya no estaba habitando nuevamente la tierra, dice la palabra, es que que Noé profirió maldición, hermanos. Esa es la importancia de la bendición y la maldición de un padre sobre los hijos. Amén. Y entonces dice que maldijo a Cam. ¿Por qué? Porque Cam vio su desnudez en un momento cuando Noé tomó de la cosecha, ¿verdad? Del vino, de las uvas que él había, ¿verdad? Gloria a Dios, cultivado, y se embriagó, dice la palabra de Dios. Amén. La falta de Noé, ¿verdad? El descuido de Noé, amados hermanos. Entonces dice que su hijo menor, Cam, fue el que vio su desnudez y hizo burla, hizo escarnio de esa situación hacia su padre, y lo contó a sus hermanos mayores. Y dice que sus hermanos mayores no, ¿verdad?, cuando escucharon lo que su hermano menor les contaba, les decía, ¿verdad?, de haber visto desnudo a su padre, gloria al Señor, gloria a Dios. Dice que ellos no vieron a su padre, no vieron su desnudez. Ellos tomaron con qué cubrir, ¿verdad? Tomaron sus ropas para cubrirlo, pero iban, hermanos, simplemente con la mirada hacia frente y de espaldas hasta llegar hacia el sitio donde se encontraba su padre. En ningún momento, ¿verdad?, tuvieron, ¿verdad?, ese espíritu de lascivia, ¿no?, de lujuria, para mirar a su padre desnudo. Amén, gloria al Señor.
Y entonces cuando Noé dice que pues está en su sentido cabal y escucha lo que su hijo menor había hecho, dice que lo maldijo y dijo que sus hermanos señorearían sobre Cam, que él sería oprimido por sus hermanos mayores, que eran Sem y Jafet. Amén. Y eso se cumplió. Entonces, ¿cómo se va cumpliendo? Cuando el Señor manda y hace ese llamado a este descendente de Sem, que es Abraham, gloria a Dios, y lo hace que venga, ¿verdad? Hacia las tierras de su se puede decir de los descendientes de su tío, ¿verdad? Gloria a Dios, que es Cam. Y vamos sabiendo cómo llega a estas tierras. Dice la palabra, lo fui anotando así, hermanos. Dice, Dios envía palabras contra Israel y Judá por sus abundantes ofensas delante de su presencia. Y comienza con la confirmación del amor verdadero hacia su pueblo, la descendencia de Jacob, y con el conocimiento del cuestionamiento de su pueblo, poniendo entre duda el amor de Dios, porque ellos decían en que nos amaste, como explicábamos y leíamos. Y Dios les responde a sí mismo con una pregunta, recordándoles de su origen, el que estamos ahora viendo. Dice, y Dios mostrándoles su justicia porque Él conoce el corazón. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿acaso no fue Saúl hermano de Jacob? Dios no hizo injusticias, amados hermanos, como lo dice también allá en Romanos. Amén. ¿Acaso Dios injusto? No, sino que Dios que conoce el corazón, amados hermanos, Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón, Él lo conoce y lo pesa. Entonces Esaú era un hombre que no amaba a Dios, que no temía a Dios. Bueno, vamos a entrar más adelante en ello. Dice, recordando su origen y mostrando su justicia porque Él conoce el corazón. Cuando Él les pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob y que Él amó a Jacob, o sea, al padre de ellos? Pero que había aborrecido a Esaú, quien era el primogénito de Isaac, a quien pertenecía, se puede decir, la bendición espiritual y la bendición terrenal. Hermanos, por causa de la promesa a Abraham. Dice, hermanos, esta palabra nos lleva a conocer el origen. Entonces nos lleva, ¿dónde viene el origen de estos hermanos? Dice, de todo el beneficio de la bendición y el amor, la protección, el cuidado de Dios por causa de la primogenitura. Y Dios me llevaba a ir, a adentrarme más a la bendición de la ley sobre los primogénitos. Dice que va más allá de lo biológico, es una bendición espiritual, una bendición por causa de una promesa. Cuando el Señor, hermanos, llama al padre de Jacob fuera de sus tierras, lo hace dándole una promesa. Dios hablaba a mi corazón llevándome a conocer la bendición del primogénito. ¿Por qué es tan importante entenderlo? ¿Por qué? Porque la primogenitura, hermanos, la ley de la primogenitura consistía, hermanos, en que eso implicaba el sacerdocio, implicaba patriarcado, implicaba la doble porción de la herencia. Esas eran las responsabilidades sobre la vida del primogénito. La ley del primogénito era que tenía por herencia la doble porción de todo bien del padre, del cabeza de familia, o sea, en este caso de Abraham. Y todo comienza con un llamado, la respuesta de la obediencia y la fe en un Dios que promete y cumple. Amén. Génesis 12, 1 al 3. Vamos a ver, como les digo, es un pequeño mensaje como estudio. No sé si podré terminarlo en el lapso del tiempo que quiero hacerlo, pero si no, lo vamos a continuar. Amén. Génesis 12, vamos a ver la palabra, les di un breve introducción. Génesis 12, dice la escritura aquí en Génesis 12, le dice la palabra así, que el Señor le dice a Abraham en el 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, quien les comentaba yo que es de los descendientes de los hijos del hijo Sem, hijo de Noé. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Y él, hermanos, ya había movidose porque su padre
había decidido que salieran de esas tierras y fueran a Canaán, y llegaron y moraron en Harán, dice la palabra de Dios, y ahí Dios los bendijo, ahí Dios los multiplicó, y cuando salieron pues con mucha riqueza de Harán, pero Dios le habló, ¿verdad? Porque el padre de Abraham murió. Entonces Dios aquí le habla y le hace ese llamado a él y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, le dice, esta es la promesa que comienza el Señor diciendo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí, hermanos, le promete Dios que va a ser bendecido por parte de él. Viene la bendición espiritual. Amén. Y dice también: bendeciré, dice, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y me llama mucho la atención, y quiero que subrayen esto o lo pongan en su corazón, cuando el Señor dice, no solo iba a bendecirlo a él, sino dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí ya está hablando algo mucho más profundo y extenso. Amén. Que dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y dice uno, ¿cómo podrá ser esto, verdad? De un solo hombre, ¿verdad? Y por una promesa. Porque vemos, hermanos, que Abraham, vamos a ir más allá, ¿verdad? Vamos a ir conociendo la situación de Abraham en lo terrenal. Amén. Y entonces Dios, así es como principia el llamado de Abraham. En el capítulo 12, versículo 7, un poquito adelante, aquí viene, hermanos, nuevamente el Señor le habla, hermanos, gloria al Señor, porque Abraham obedeció a Dios. Y ahí lo dice en el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Gloria al Señor. Y cuando sale de Harán, hermanos, llega a la tierra de Siquem. Amén. Gloria a Dios, ahí en Canaán. Llegó a Canaán. Y dice aquí en el versículo 7 que cuando llegó a estas tierras, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos aquí, amados hermanos, entonces que Abraham creyó al Señor, creyó a una promesa, creyó a un Dios, amados hermanos, que le estaba prometiendo llevarlo a poseer unas tierras y que le estaba prometiendo que su descendencia iba a heredar esas tierras. Pero vemos aquí algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos menciona en el capítulo 11:30, fíjese bien, capítulo 11:30, esto no es información menos importante, es muy importante. Dice la palabra de Dios que Sarai dice la palabra, más Sarai era estéril y no tenía hijo. Antes de que él, verdad, fuera llamado por Dios, Dios muestra y nos revela aquí la situación en la que estaba Abraham y su esposa, porque él y sus hermanos habían tomado esposa. Y entonces dice que menciona a Dios, hace recalco en esto de que Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Entonces, ¿cómo podemos pensarnos cómo Dios le está prometiendo a Abraham una descendencia, siendo que la esposa de Abraham no podía concebir hijos? Su vientre, su matriz estaba seca. Amén. Porque en la antigüedad, hermanos, era necesario para que el nombre de un hombre fuera recordado, se puede decir, después de su muerte, o sea, mantuviera su legado, tenía que heredarlo un primogénito, ¿verdad? El primogénito, y ser quien representaba a esa familia, representaba a ese hombre, porque si este varón no tenía descendencia, entonces básicamente era como si él nunca hubiese existido en la tierra, como si él nunca hubiese habitado y morado en la tierra. Por eso era importante la descendencia, ¿verdad? Tener un hijo, tener un primogénito, gloria al Señor. Amén, así en la antigüedad.
era de mucha importancia. Entonces por ello Dios nos da una información anterior, previo, para ver que este llamado y esta promesa que Dios hacía iba a tener un cumplimiento, pero iba a ser una forma que Dios lo iba a llevar al cumplimiento de una manera milagrosa, algo hecho solamente por medio de la intervención divina de Dios. Amén. De lo que aquello imposible para el hombre, Dios lo iba a hacer posible. Amén. Y Abraham quizás todavía no comprendía la magnitud. Él creía que iba a tener una descendencia. No sabía cómo, pero él la creyó. Él no se puso a meditar en ese momento. Oh, pero no tengo hijo. Oh, pero mi esposa es estéril. Gloria al Señor. Él no meditó, no reparó en ello. Más adelante lo hace. Vamos a ver. Pero vamos viendo, ¿verdad? Esto que Dios estaba prometiendo que lo iba a cumplir milagrosamente por intervención divina. Amén. Dice la palabra allí, leímos Génesis 13, 14 al 17. Por causa del tiempo voy un poco avanzándome. Amén. Génesis 13, 14 a 17 dice la palabra del Señor aquí, amados hermanos. Previo a esto, ¿verdad? Había habido una hambruna, la primera hambruna. Dios, ¿verdad? Permite que Abraham llegue a Egipto, en lo cual también Abraham ahí dudó del Señor y fue infiel porque mintió acerca de Sarai, ¿verdad? De que era su hermana y en realidad era su esposa, poniendo, ¿verdad? También de alguna manera lazo en Faraón, ¿verdad? En los que en esa época eran los que podemos decir reyes, sino que eran conocidos como faraones, o sea, los que lideraban esa nación. Amén. Y bueno, después de esto, hermanos, salir de Egipto, ¿verdad? Porque obviamente Faraón le dijo que saliera. ¿Por qué? Porque Dios había venido y había hecho justicia, ¿verdad? Porque Dios había visto el pecado de Abraham y había visto, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Faraón, que pudo haber tomado a Sarai como esposa, ¿verdad? Y pecar. Y básicamente aquí pudo a Abraham causar, ¿verdad? En primera instancia, eso que Dios había prometido, poner ahí un tropiezo, pero Dios siempre ve todo y se encarga de él cumplir su parte, aunque muchas veces nosotros, amados hermanos, le fallamos a Dios cuando Él nos da una promesa. Muchas veces nosotros mismos ponemos, hermanos, somos los causantes, o sea, rompemos nuestro pacto con Dios, pero Dios que nos promete, Él sí se asegura de Él cumplir su parte, aunque nosotros seamos infieles. Gloria al Señor, aunque nosotros le fallemos a Él. Él no falla. Y vemos aquí en el capítulo 13, 14, 17, después de salir de Egipto, que el Señor, hermanos, dice ahí, vamos a ver en el capítulo 12, dice, Abraham acampó, dice, en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y el 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Gloria al Señor. Dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amén. Levántate, le dijo el Señor, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. Entonces aquí nuevamente el Señor le está reafirmando lo que Él le había prometido, por lo cual lo hizo que saliera de la tierra de sus padres y hermanos, y le vuelve aquí Dios a aparecer y se le muestra y le dice, gloria al Señor, ¿verdad? Mira, dice, todo esto va a ser para ti, para tu descendencia. Toda esta tierra te la voy a heredar a ti, a tu descendencia. Gloria al Señor. Amén. Y el Señor, hermanos, le dice que lo haría, ¿verdad? Como el polvo de la tierra, que es innumerable, que no se puede contar. Desde el norte, sur, este, oeste, todos los 4 ángulos de la tierra, Dios se lo daría en posesión, amados hermanos. Vemos los 4 puntos cardinales de toda la tierra. Amén.
Aquí era Canaán, podemos decir, pensar una porción de tierra, pero Dios va más allá, amados hermanos, sobre todas las familias de la tierra, no específicamente solo sobre esta tierra, Canaán, porque aquí específicamente era posesión sobre Canaán, pero en realidad Dios le dijo aquí a Abraham va a ser sobre los 4 puntos cardinales, que tu descendencia va a morar, que tu descendencia va a habitar y va a poseer. Amén. Y van a ser benditos por mi causa. Y vamos a ver, hermanos, gloria al Señor, allá, cómo Dios entonces va mostrando, amén, la bendición que Dios le prometía a Abraham. Dios iba completando su bendición, hermanos, amén. Aún la promesa de una descendencia estaba en proceso, amén. Pero la promesa de bendecirlo ya se estaba cumpliendo en Abraham, hermanos. Fue bendecido en Harán, fue bendecido en Egipto. Aún el mismo rey de Jerusalén, o sea, el rey de Salem en los tiempos de Abraham, lo reconoció como un bendito de Jehová y también lo bendijo. O sea, Dios cuando lo sacó le dijo que lo iba a bendecir en gran manera y que su nombre lo iba a engrandecer. Y Dios ya lo estaba cumpliendo, ya lo había cumplido. Cuando lo bendijo estando en Harán, cuando lo bendijo morando en Egipto y salió con bendición. Amén, gloria a Dios. No salió con las manos vacías, salió con mucha bendición, con mucho ganado, por lo cual tuvo que separarse él de Lot, hermanos, porque entró un pleito los pastores, verdad, de sus rebaños, de su ganado, de él y de Lot, y por eso se tuvieron que dividir. Y fue cuando Dios se le apareció aquí, cuando ya Lot se había ido, verdad, hacia Sodoma, hacia esas llanuras, gloria al Señor, porque vio que era todo verde. Pero después, por causa del tiempo, no entramos mucho en esa historia, verdad, hermanos, pero ustedes ya sabrán esto, lo que pasó con Sodoma y Gomorra por causa de la maldad, amén, y que lo que sucedió con él también. Y vemos, pero aquí nos interesa ir solo sobre el origen de la bendición de la primogenitura, amén, de Dios sobre el primogénito y del hombre, verdad, sobre su primogénito en la tierra, amén, por causa del origen de este hombre, Abraham, y la promesa de Dios hacia él y su descendencia. Ahí vamos, entonces vemos aquí que fue Dios entonces mostrando que Dios estaba cumpliendo, que lo había bendecido, ya lo estaba bendiciendo, y fue reconocido de que Dios lo bendecía por este varón, amén. En Génesis 13:2 dice la palabra de Dios: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ven, o sea, Dios había cumplido ya lo que le había dicho: te bendeciré. Te bendeciré, porque Dios, hermanos, nos bendice de muchas maneras, amados hermanos. Aquí lo estaba bendiciendo económicamente a Abraham. Dice que era riquísimo, hermanos, en ganado, en plata y en oro. Aquí menciona el segundo hombre más rico, ¿verdad? Porque el primero fue, hermanos, Nimrod, gloria al Señor, el primer varón, ¿verdad? Rico, pero de la descendencia de Cam, pero de la descendencia, verdad, que había recibido maldición, pero sin embargo Dios lo había bendecido, y este hombre se había engrandecido también anteriormente, verdad, gloria a Dios, pero ahora era Abraham. En Génesis 14:19, gloria al Señor, dice aquí la palabra de Dios: y entonces Melquisedec, desde el 18 voy a leer, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén en los tiempos de Abraham, y sacerdote, dice, del Dios Altísimo, sacó pan y vino, o sea, un siervo de Dios, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, como gratitud y reconocimiento de que el Señor había dado la victoria, amados hermanos. Amén. Aquí vemos, hermanos, gloria a Dios, cómo fue reconocido por el hombre también de que él era bendito de parte de Dios, que había la bendición espiritual, que era la mano de Dios milagrosa sobre la vida de Abraham. Amén. Dice, pero como a todos muchas veces nos sucede que cuando vemos aquello que para nosotros es imposible, porque no sabemos cómo aquello de Dios prometido se cumplirá, viene la duda, la angustia y el quebranto. Abraham creyó en Dios, creyó la promesa de Dios, y Dios se lo contó como justicia, porque aunque Dios ya terrenalmente ya había cumplido la bendición sobre su vida,
gloria a Dios, que lo iban a engrandecer su nombre, que iba a ser bendecido, iba a ser de bendición, gloria al Señor. Aún, ¿verdad? Estaba se puede decir, faltaba el cumplimiento de la promesa, parte de esta bendición de la promesa, que era la descendencia. Y Abraham se da cuenta de eso, amados hermanos, cuando viene después de la guerra que hizo para salvar a su hermano, pues al hijo de su tío, gloria a Dios, a Lot, que por causa del tiempo no vamos a entrar en la historia, pero versículos anteriores, amén, habla que cuando regresa de la guerra, gloria al Señor, para libertar y tomar, ¿verdad?, nuevamente en posesión que habían tomado en cautivo a Lot, porque vinieron estos reyes contra Sodoma por el juicio que Dios traía, ¿verdad?, sobre esas naciones, amén, y pues de ellos, como moraba Lot de ahí, pues también fue tomado cautivo, él y toda su casa. Entonces pues Abraham tuvo que levantarse, ¿verdad?, para ir y pelear y rescatarlo, porque Dios le dio la victoria. Entonces cuando regresa, hermanos, él se encuentra en esta posición donde él vino un temor en su corazón, ¿verdad? Porque él pudo haber meditado, ¿qué va a ser de mí, de mi casa, de mis bienes? ¿Quién va a pelear? Yo lo puse así en mi corazón, amén. Yo lo medité así, ¿verdad, hermanos, hermanas? Amén. O sea, yo lo comprendí así, yo apliqué así esta palabra en mí para yo comprenderla. De que quizás cuando él mira a Lot en esa circunstancia, y pues obviamente gracias a Dios, ¿verdad? Misericordia de Dios para con Lot también, él tenía a Abraham para poder acudir en su ayuda. Amén. Gloria a Dios, tenía ese pariente cercano para ayudarlo y salvarle, ¿verdad? Venir en su auxilio. Y creo que humanamente, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo, Abraham pues, quizás pensó eso. ¿Quién va a venir en mi auxilio? Estoy lejos de casa, lejos de mi parentela. ¿Quién va a poder? No tengo descendiente, no tengo un hijo que pueda, ¿verdad?, venir en mi auxilio cuando yo no esté, cuando yo falte, cuando yo no pueda. ¿Quién va a defender nuestra causa? ¿Quién va a hacer justicia por nuestra casa, por nuestra familia, por lo que poseemos cuando yo ya no esté? Y cuando él empieza a meditar en esto, hermanos, viene un temor, viene una angustia a su corazón, y Dios nuevamente viene, porque Dios conoce nuestras debilidades, conoce aquello de lo que carecemos, y Dios siempre va a traer respuesta para nosotros cuando estamos en esa posición, en esa situación. Y bien, vemos, hermanos, entonces dice que Abraham expresó su temor después de ir a guerra para salvar a su sobrino Lot. Podemos meditar en que él pudo haber considerado su situación porque era muy rico, pero él no tenía prole, no tenía un hijo propio, porque para la continuidad del nombre de un hombre se necesitaba descendiente. De otra manera, si no había, era como si aquel hombre no hubiera existido, lo que le estaba explicando, amén. Pero yo, porque estaba escribiendo todo esto, hermanos, conforme el Señor me instruía para poder detallarlo, el estudio. Abraham conocía su necesidad, podía ver aquello que él no podía obtener por sí mismo. Y es aquí donde necesitamos detenernos un poco, porque Sarai era estéril. Había condición física imposible para dar un heredero a Abraham, y como consecuencia un primogénito para la continuación de la representación de Abraham cuando él ya no estuviese. Pero esto nos enseña que cuando el Señor nos da una promesa, Él ya ha visto lo que nosotros no podremos hacer, pero que Él jura por sí mismo que cumplirá y que se asegurará de completar aquello que nos promete. Aleluya. Él conoce nuestra deficiencia, Él conoce nuestra carencia, pero Él desea le creamos, así como Abraham le creyó, amado hermano, hermana. Amén. Y vamos a ver, hermanos, en Génesis 15, 1 al 6, vamos a ver lo que sucedió, ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le estaba recordando, amados hermanos, hermanas, que Él estaba en cuidado de él, que Él le protegía, que Él le guardaría, que Él guardaría su vida, su casa, sus bienes, amados hermanos, y que Él le daría un premio, un
un gran galardón, porque galardón es premio, una recompensa grande. Dice, ¿por qué? Por su fidelidad y por su confianza en Dios. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, él dijo, yo no tengo hijo propio, tengo un siervo, ¿acaso él me va a heredar? ¿Acaso él va a ser el que va a estar, verdad, como sucesor mío? Amén. Pero dice aquí, dijo el Señor. Luego vino palabra de Jehová en el 4 diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le está reafirmando la promesa de que sería un descendiente propio de él, sangre de su sangre, carne de su carne. Amén. Y dice la palabra, continúa diciendo, y dice el Señor que lo llevó, dice, y lo llevó afuera, o sea, afuera de su tienda, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cada estrella representaba a un descendiente del Señor. A veces dicen, mira el cielo, allá está mi estrella. Y a veces uno puede pensar, no así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una base, ¿no? Querer pensar en esto, por lo que el Señor le dijo a Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amados hermanos, entonces él creyó, ok, creo que tú me vas a dar, voy a tener un hijo mío, un hijo propio. Amén. Pero entonces dice, y le dijo, yo soy Jehová, le dice el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, le dice, ¿dónde te saqué? O sea, ¿dónde te saqué? ¿Por qué te saqué? ¿Dónde estás ahora? Y yo te prometo que voy a cumplir lo que te he dicho para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Amén. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y note bien esto. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Esto es tremendo, lo que es la justicia, la santidad, conlleva todo esto, la santidad, ¿verdad? Lo puro, ¿verdad? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, una advertencia en el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que en el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, o sea, el sacrificio que Dios mismo había hecho. Aquí no lo hizo Abraham. Dios pidió que trajera los animales, hermanos, para el sacrificio, pero quien hizo el sacrificio, quien lo llevó a cabo, fue Dios mismo. Amén. Dice que se había un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Acuérdense quién le habló en medio de una zarza ardiendo a Moisés, amados hermanos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los recfaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, porque se estaba cumpliendo y se iba a cumplir esa palabra, hermanos, de que los hijos mayores se oprimirían al hijo menor. O sea, el hijo menor de Noé tendría que servir a sus hijos a sus hermanos mayores. Gloria al Señor. Y en esto viene, en verdad, también lo que conlleva la promesa para con Abraham. Amén, de heredar esa tierra. Y Dios le estaba jurando por sí mismo, como lo dice la palabra, amados hermanos, aquí en Gloria a Dios, en Hebreos, amén, 6, 13 al 14, amén. Porque Jacob le pidió señal, hermanos, de cómo iba él saber que Dios realmente lo iba a confirmar, de heredar esas tierras que le prometía, amados hermanos, como acabamos de leer.
Él quería estar seguro, porque muchas veces nosotros, Dios nos da una promesa y queremos señal de Dios, queremos confírmame, o de cómo yo voy a saber, o sea, queremos algo porque viene como Dios conoce nuestra naturaleza, hermano, nuestra fragilidad, y Dios ve todo eso, y no por ello hermanos, nos va a juzgar, sino nos ayuda, hermanos, nos ayuda porque Él es el primero que ve nuestra debilidad. Y como sabía que Abraham por su debilidad no cumpliría quizás con el pacto con Él, Él decía, yo sí lo voy a cumplir, yo te aseguro que yo te juro por mí mismo que yo lo voy a cumplir aunque tú me seas infiel, porque Dios miraba más adelante, amados hermanos, lo cual lo ve nosotros también. Amén. Dice Hebreos 6, 13 al 14. Vamos a ver qué dice la palabra Hebreos 12, 13 y 14. En el juramento de Dios, cuando Él dice que jura por sí mismo. Amén. Hebreos 12. Aleluya. Gloria al Señor. Hebreos 6, hermanos, perdón, dije 12, 6. A ver si noté la cita correcta. En el 6, capítulo de Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13 y 14, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, que es lo que le estaba confirmando Dios aquí a Abraham con este sacrificio, y Dios mismo pasó, hermanos, en medio, dice, de ese sacrificio, lo hizo arder él mismo, caminó, hermanos, dice aquí, pasaba por entre los animales divididos, como una conformación de que él juraba por sí mismo que él cumpliría parte de su trato, cumpliría lo que estaba pactando con Abraham, porque él sabía que Abraham, por su naturaleza, por su debilidad, amados hermanos, no iba a cumplir, pero él decía, pero yo lo voy a hacer que suceda. Nada va a impedir que llegue a cumplimiento lo que yo te estoy prometiendo, de bendecirte, amén, hacerte heredar, amén, gloria a Dios, estas tierras, y que tu descendencia las herede. Amén, gloria al Señor, amados hermanos, precioso es el Señor, porque Él, hermanos, es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vimos ya el sacrificio que hizo Dios en Génesis 17, 1 al 8. Vamos a ver lo que está ahí. Génesis 17, 1 al 8. Dice la palabra, le vuelve el Señor a hablar a Abraham, porque él no tenía el descendiente, pero Dios le estaba dando la promesa de que tendría un hijo propio. Y vamos a ver lo que aquí le acontece. En el 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Dios le está diciendo, yo soy el que todo lo puede. Amén. Y le pedía que fuera fiel, hermanos, que fuera fiel a Dios, amados hermanos, que fuera fiel a Dios, porque eso Dios nos pide a nosotros también. Conocer que Él todo lo puede. Aquello que para nosotros parece imposible, para Dios es posible. Aquellos que nosotros no podemos lograr alcanzar, porque no podemos, es donde Dios muestra su mano poderosa, divina, y que hace que las cosas sucedan milagrosamente. ¿Por qué? Por el brazo de Jehová, por lo divino del poder de Dios. Amén. Dice, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y Abraham significa, hermanos, padre enaltecido, o sea, Dios tuvo que humillarlo. Y el segundo, porque Dios le cambia el nombre tanto a él como a su esposa Sarai, y lo llama Sara. Amén. Y el nombre de Abraham viene a ser conocido como padre de multitud, porque es como un recordatorio, amados hermanos. Dios le cambia el nombre a Abraham y a su esposa para recordar, también de una manera podemos decirlo así, como un sello
de que él recordara la promesa de que él iba a ser padre de multitudes, amén, para que él confortara su corazón cuando pudiera haber venido ese cuestionamiento a su corazón de realmente Dios va a hacer lo posible, y pudiera él responderse: Dios me cambió mi nombre y me dijo que lo seré, o sea, como para un recordatorio establecido de que Dios lo haría. Amén, amados hermanos. Y vamos continuando. Aquí habla del pacto de Dios en el 21, Génesis 17, 21, dice la palabra de Dios. Ahí, en el 6, 17, 6 continúa diciendo: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso es algo muy importante, amados hermanos, porque para poder obtener la bendición de la cual Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, los descendientes también tenían que asegurarse de ser temerosos de Dios, de servir a Dios y de mantener su temor en Dios, su servicio y su lealtad al Señor. Por eso dice aquí, amén, gloria a Dios, de que su descendencia, sus descendientes, dice, tendrían, dice, que ellos poner a Jehová como su Dios. Amén. Y así es como se establecería, dice, esta promesa, este pacto entre Dios y Abraham, amados hermanos. En el 21 dice, 17, 21 de Génesis, dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahí ya menciona, ¿verdad?, el nombre de su hijo, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Ya Dios le cambió el nombre de Saraí a Sara, que es risa. Gloria a Dios. Le cambió el nombre, hermanos, a Saraí por el de Sara, que es princesa, porque Dios le estaba diciendo que iba a ser, ¿verdad?, padre de multitud de gentes, que naciones, que reyes vendrían. Entonces, básicamente está diciendo el Señor: ustedes son reyes, gloria al Señor. Para mí, yo los haré reyes, gloria al Señor. Gobernarán a gentes, amén. Por eso ese nombre de Saraí vino a ser Sara, que es princesa, gloria al Señor, gloria a Cristo, amén. Aquí dice que él establecería el pacto con Isaac, porque recordemos, hermanos, que Abraham había tenido un primogénito, Ismael, pero fue por la incredulidad de Sara, hermanos, amén, y por la desesperación de querer llegar a ver ese hijo, que tomaron una decisión que básicamente, ¿verdad?, de alguna manera, pues vemos, gloria a Dios, en la actualidad la situación, ¿verdad?, del pueblo del Señor, también en ese lado Israel, en ese lado Ismael, amados hermanos. Pero Dios dijo que ya existía este hijo primogénito de Abraham, pero no porque era el primogénito, él heredaría la bendición del primogénito, no, sino que Dios lo establecería, la bendición del primogénito, sobre la cabeza de Isaac, amén, para el cumplimiento de lo que Dios le estaba prometiendo aquí a Abraham. Quiero que vayamos comprendiendo, amén. En Isaac se establecería el pacto, amados hermanos, y Dios lo cumplió. El hijo nació, amén. Dice aquí, cuando, hermanos, dice mis notas aquí, para un pacto, un acuerdo, siempre se daba una señal, así como Dios hizo con Noé, y la señal fue el arco iris, de que él no volvería a destruir la humanidad con agua. Así que todo varón de la casa de Abraham tenía que circuncidarse al 8º día para que entrase en este pacto. De otra manera, no era reconocido delante de la familia, delante de Dios, como descendiente de Abraham, y como consiguiente no tendría los beneficios de la bendición que Dios prometía. Y señal, hermanos, de acuerdo al diccionario y de acuerdo en la Biblia, significa, dice, que es un término amplio que
engloba eventos, milagros, símbolos y promesas que revelan el poder, la voluntad y el propósito de Dios, tanto en presente como futuro. O sea que básicamente una señal, hermanos, se refiere a un milagro que simboliza el reino de Dios. O sea que viene solamente de la divinidad, del poder de Dios, amén, de lo posible que Dios hace, de lo que Dios puede crear y formar y hacer, que no hay. Amén, porque no había eso, no podía existir, pero Dios lo hizo que existiera, que el vientre de Sara concibiese. Amén. Y por lo tanto, Abraham viniera a ser padre de multitudes. Amén. Porque Dios estaba ya cumpliendo parte de su promesa. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y la promesa del hijo se cumplió, hermanos, nació Isaac, porque en él se confirmaría el pacto, como acabamos de leer. Génesis 21, 2 al 4. Vamos a ver qué dice aquí. Génesis 21, 2 y 4. Dice la palabra de Dios así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Sí, ve, hermanos amados, aquí ya Dios le había prometido el hijo y Dios le dijo cómo se iba a llamar el hijo. Y aquí ya el hijo prometido nació y Abraham obedeció, porque así establecieron el nombre de ese hijo, Isaac. Que gloria a Dios, gloria al Señor. Y dice, entonces aquí cuando nace, dice la palabra de Dios, circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Allá en el versículo 17 que estábamos anteriormente, gloria al Señor, en el capítulo 17 de Génesis, versículo 11, como señal de este pacto que Dios hacía, de que lo haría heredar esas tierras y que su descendencia la heredaría y que él lo haría padre de multitud de gentes, gloria al Señor, amén. Y que de una manera para que él guardara a Abraham también parte de ese pacto, la señal entre ellos dos era la circuncisión. Este es el mandamiento de la circuncisión. Dice en el 11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, dice el Señor aquí. En el 10 decía, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Gloria al Señor. Aquí, porque dice, debe ser circuncidado. En el 13 dice, el nacido en tu casa, dice, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Si vemos, amados hermanos, entonces, para ser considerado parte de este pacto, de esta promesa y adquirir esas bendiciones de parte de Dios a esos hombres y descendientes de Abraham, tenía que haber esta señal de la circuncisión, lo cual eso lo hace el padre de la familia, lo hizo Abraham. Abraham circuncidó su prepucio, circuncidó a sus hijos y a sus esclavos, ¿verdad? Nacidos en su casa. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver, ya Dios había bendecido terrenalmente a Abraham, bendecido y enriquecido. Dios ya estaba también cumpliendo con el heredero, o sea, estaba encaminándose al cumplimiento de esa promesa de serlo padre de multitud y de que reyes saldrían de sus descendientes, sería padre de reyes, de naciones. Amén. Ya el hijo ya nació. Amén. Ya la señal para el pacto entre el hombre y Dios ya estaba, la circuncisión. Amén, gloria al Señor. Ahora, Abraham, gloria a Dios, ya tiene al hijo, ya Sara tienen al hijo. Amén, ahora van a esperar que crezca, pero mire que Dios le sorprende a Abraham, porque ahora le pide a ese hijo deseado, a ese hijo que no tenía, le pide para probarlo, le pide que lo sacrifique a Isaac. Y vamos a ver cómo dice la palabra ahí. Amén. Se imaginan, hermanos, que algo que tanto deseas y de repente Dios te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que me lo entregues, que me lo ofrendes, me lo des para mí, que despojes de ello.
de esa bendición que tanto anhelas y que tanto llena tu corazón, y luego Dios te dice, ahora despójate de esa bendición, despójate de ello, porque me pertenece, porque yo lo quiero. ¿Cómo te sentirías, verdad? Gloria al Señor. No, ni siquiera me imagino, amados hermanos, y cómo se habrá sentido Abraham, pero sin embargo, hermanos, Dios lo probó en esto. Génesis 21, 2-4, vamos a ver, dice la palabra de Dios. Ahí vimos el cumplimiento del nacimiento de Isaac, puse mis notas aquí. Génesis 22, 2, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí. Así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y hermanos, Abraham se levantó, obedeció a Dios con todo, ¿verdad?, lo que pudo haber estado pasando en su mente, pero sin embargo, amados hermanos, él tenía la confianza en que Dios iba a hacer algo, hermanos, porque Dios le había prometido ese hijo, y él pudo mantener su confianza en Dios pensando, algo Dios se proveerá, porque Dios me dijo que va a ser un hijo mío que va a ser Isaac. Él tiene que tener un plan, porque es Isaac en quien él me dio, que iba a establecer esa promesa conmigo. Y él quizás iba pensando en eso, hermanos, y lo mantuvo. Y dice aquí, porque lo dice en el 5, 6, 22, Génesis 22, 5, 6 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Si vemos a la confianza de Abraham para con el Señor. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios en el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Aquí, hermanos, Dios probó el corazón de Abraham, si Dios le creía a Dios, si Dios realmente le temía a Dios, porque Abraham ya le había creído a Dios, pero aquí Dios lo probaba para ver si le temía a Dios. Amén, si lo obedecería, porque el temor a Dios es obedecer a Dios, te lleva a obedecer a Dios. Amén. Y hermanos, él mantuvo su confianza a Dios hasta el final, hasta el punto de que ya iba a degollar a su hijo, dice la palabra, pero aún yo creo él mantenía, Dios proveerá, y Dios proveyó, amados hermanos. Dios habló a través de su ángel, dice, a Abraham, y le impidió que sacrificara a Isaac, hermanos, porque Dios solo lo estaba probando, si había temor en él, si había fidelidad para con Dios, amados hermanos. Y el Señor sí se proveyó, porque ahí dice, hermanos, que entonces en el 13 alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sí, ve, hermanos, ahí no estaba este carnero. Milagrosamente Dios hizo que hubiera un carnero trabado en un zarzal, atrapado allí, porque Él es el que hace todo lo imposible posible. Él hizo ese milagro creativo de ese carnero, hermanos, para proveerse de que hubiera sacrificio para él. Tenía que haber un holocausto, iba a haber un holocausto, amados hermanos, para Jehová, porque él lo había pedido, pero no sería el sacrificado Isaac, sino este carnero que Dios mismo proveyó. Dios, hermanos, siempre
nos va a probar nuestro corazón. Va a probar si en verdad lo amamos, si en verdad le tememos, si en verdad permanecemos en nuestra fidelidad y confianza a Él. Y siempre nos va a demandar, amados hermanos, a aquello que tanto amamos. El Señor nos demanda a despojarnos de todo lo que más amamos, porque muchas veces podemos amar otras cosas que a Dios, y suele pasarnos continuamente a la raza humana que amamos más otras cosas, amamos más la creación de Dios que al Creador. Y eso está aprobando Dios en Abraham, amados hermanos. Y él fue fiel, él fue hallado fiel, él fue hallado justo delante de Dios. Nosotros, amados hermanos, seremos hallados fieles a Dios, seremos hallados justos delante de Dios cuando Él nos demande esto, cuando Él nos pruebe si realmente lo tememos. Seremos hallados fieles, amados hermanos. Es algo que debemos de meditar en nosotros. Voy a ser hallado fiel delante de la presencia de Dios cuando Él pruebe mi corazón, cuando Él pruebe mi vida para despojarme de lo que amo tanto, cuando Él pruebe mi vida en medio de angustias, en medio de tribulaciones, cuando aún mi propia vida tenga que estar en peligro por causa de mi amor y mi temor a Él, mi obediencia a Él. Es algo que nos debemos de pensar y meditar, amados hermanos. Y si sabemos que no hay esa certeza, no hay esa verdadera fidelidad, es para que entonces, aunque tenemos tiempo, podamos asegurarnos de estrecharnos con el Señor, hermanos, para ese momento. No serle infiel y no negar al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Hermanos, antes de que Abraham parta a la presencia del Señor, él se asegura de que su hijo tome esposa de su linaje y no mujer cananea. Aquí vamos a entrar ahora, hermanos, en la vida de Abraham. Dios, hermanos, le hizo ver, por causa del tiempo lo voy a dividir. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar. Aquí vimos el origen de Esaú y Jacob, de cómo comienza todo. Y vemos la vida de Abraham, cómo Dios le promete, cómo Dios cumple, cómo Dios lo bendice terrenalmente, la bendición, porque la bendición es, hermanos, para adquirirla tanto en esta tierra como en el ámbito espiritual. La bendición espiritual sobre nuestras vidas de parte de Dios por la ley del primogénito. Amén, como esa promesa dada a Abraham para poder continuar, ¿verdad?, en su descendencia, la bendición del primogénito de parte de Dios sobre los herederos de Abraham, sobre la descendencia de Abraham, sobre el primogénito de Abraham, que significa el primogénito también la fuerza, gloria a Dios, de Abraham, hermanos, el vigor de Abraham, gloria a Dios. Y que vemos que no fue ese pacto establecido en Ismael, que fue el primogénito, ¿verdad?, sino en Isaac. Gloria al Señor, porque así Dios lo quiso. Amén, gloria a Dios. Y amados hermanos, entonces, para resumir y cerrar y concluir esta primer parte, ¿verdad? Dios cumplió, hermanos, Dios cumplió la promesa a Abraham, lo bendijo, lo llamó, hermanos, lo llamó de un lugar, hermanos, gloria a Dios, donde podemos ver que quizás no era próspero, amén, pero Dios lo vino a prosperar. Dios lo iba a prosperar, le prometió prosperarlo, porque era un lugar que no era próspero, hermanos. ¿Por qué? Porque es un lugar, hermanos, donde, gloria a Dios, Dios lo sacó para ir a otro lugar a poseer y ser próspero, porque lo prosperó en Harán, lo prosperó en Egipto, no permitió que murieran, aleluya, en medio de la hambruna que hubo, primera hambruna que hubo, amén, en la tierra, por lo cual los llevó a entrar a Egipto y ser sustentados por Dios a través de los egipcios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y lo bendijo en gran manera, amados hermanos, con toda clase de bien, de oro, de plata, de ganado, de riqueza, gloria a Dios, de siervos, gloria al Señor.
lo bendijo el Señor, cumplió su primer parte del pacto, del trato, de darle a un hijo, lo cual vemos por la escritura que hemos acabado de leer, que Isaac nació, que el vientre estéril de Sara milagrosamente Dios hizo que tuviese vida para que pudiera procrear. Gloria al Señor, por plan divino de Dios, por la mano de Dios, amados hermanos, porque Dios es fiel, como hizo Él mismo ese sacrificio. Amén, amén, aleluya. Hizo ese sacrificio y ardía ese holocausto, hermanos, ardía como un horno de fuego. Gloria al Señor. La misma presencia de Dios, hermanos, en medio de ese sacrificio se paseaba, dando a entender: yo por mí juro que yo me voy a asegurar de que lo que yo he dicho, yo me voy a asegurar, gloria al Señor, de que llegue a cumplirse. Pase lo que pase, va a cumplirse. Yo lo haré que se cumpla porque lo juro por mí mismo, dijo el Señor. Gloria a Dios. Aunque tú seas infiel, Abraham, porque sé que vas a ser infiel, aunque tú no cumplas con parte del trato de serme fiel y de servirme solo a mí, y aunque tu descendencia no cumpla con el trato de serme fiel, porque me van a ser desleal, yo aquí estoy asegurando que yo no por ello voy a incumplir lo que te estoy prometiendo. Amados hermanos, eso nos enseña esta primera parte de la obediencia y de la confianza que debemos tener en aquel que prometió. Si Dios te ha prometido algo, tengamos por cierto de que Dios lo va a llevar a cabo, pero es necesario, hermanos, que cuando venga la duda, que cuando venga la aflicción, hermanos, no por querer obtener aquello que Dios nos dio, lo vayamos a hacer a nuestra manera. No porque si Dios me prometió hijo, yo voy a ir y hacer lo que hizo Abraham y Sara, de tomar a una esclava, ¿verdad? Tomar a otra varona con la cual procrear hijos. ¿Por qué? Porque quizás tu esposa sea estéril. Amén. Gloria al Señor. No, Dios, si Dios te prometió, Dios lo va a hacer por encima de lo que los médicos digan, por encima de lo que el vientre quizás no tenga vida. Dios va a hacerlo, porque Dios es el que hace todo posible. Si Dios te promete una ayuda idónea, varón, a mí, a ti, varona, una ayuda, un apoyo, un hombre, gloria al Señor, con el cual formarás un hogar, con el cual procrearás una descendencia. No vayas a apresurarte a querer tomar una mujer que no es, ¿verdad?, temerosa de Dios. Varón, no vayas por tu desesperación de llevar a cabo aquello que Dios te prometió, y para que se cumpla ello, ir y tomar una mujer que no comparte la fe contigo, como tú, siervo, eres con Dios, servidor de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios, tomando mujer que no teme a Dios, porque entonces vas en contra de la instrucción de Dios. Amén. De tomar a alguien que sirve a dioses, a los cuales Dios repudia, lo cual Dios repudia la adoración a ídolos, la adoración, aleluya, a imágenes. Gloria al Señor, porque Él es un Dios celoso, lo cual más adelante en la siguiente parte vamos a ver lo que de alguna manera truncó, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo se corrompió yendo y adorando ídolos. Gloria al Señor. Varona, también, no por desesperación, gloria a Dios, o por la edad, gloria al Señor, o por querer lograr llegar a aquello que Dios te prometió, a adquirir esa posición que Dios te prometió que te va a poner en esa posición, pero necesitas a ese cónyuge varón o a esa cónyuge mujer. Amén. No por eso vamos a ir corriendo y vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, como digo, en contra del propósito de Dios, y uniendo nuestras vidas en yugos desigual, sea, gloria a Dios, una persona no creyente, o sea una persona que dice creer en Dios, pero que su corazón aún no ha sido circuncidado para con Dios. Amén. Así que, amados hermanos, espero que puedas quedarte conmigo para el próximo video. Lo voy a cortar en secciones, ¿verdad? Voy a continuar con el estudio, pero lo voy a cortar en secciones. Así que, amados hermanos, que Dios bendiga tu vida,
que Dios te fortalezca, nos fortalezca y podamos seguir comprendiendo, ¿verdad?, nuestro origen, nuestra identidad como pueblo de Dios, como descendiente de Abraham por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y quédate para la siguiente parte. Bendiciones.